Quiero leerles un pasaje del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, pero primero quiero darles un poquito de trasfondo. En ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que seguía siendo Israel, y estaba el reino del sur, llamado Judá. Había también en esa ocasión o en ese tiempo dos naciones, Asiria y Babilonia, que estaban subiendo al poder, conquistando naciones y representaban una verdadera amenaza para el pueblo de Dios. De hecho, el reino del norte, Israel, ya había caído bajo el dominio asirio, y Judá iba cuesta abajo espiritualmente, e Isaías se olía de que también se dirigía hacia el desastre y la destrucción. Entonces Isaías se levanta como un profeta con un mensaje de esperanza, pero no sin palabras de juicio. Él hizo un llamado a la gente al arrepentimiento, les pidió arreglar cuentas con Dios, porque Dios les había prometido una esperanza y un futuro. La promesa había sido dada, solamente había que darle mantenimiento. Y les comparto este trasfondo porque esto es muy parecido a los tiempos que estamos viviendo hoy. No debemos de olvidar que la promesa es que Jesús va a regresar por su iglesia. Los impíos después tendrán que enfrentar el juicio. Pero recuerde esto mientras que nos sumergimos en la palabra de Dios, que el pasaje que vamos a leer y la época en la que vivía Isaías es muy parecida a la época que estamos viviendo hoy. Isaías 6, versículos 1 al 8, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado, dice Isaías, en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y me dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y después, dice Isaías, oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y le dije: aquí estoy yo, envíame a mí. Esa última frase, esa respuesta de Isaías es nuestro lema el día de hoy. Aquí estoy yo, envíame a mí. Los teólogos argumentan que este pasaje es la descripción del llamado de Isaías al ministerio. De hecho, el titular en su Biblia, ya sea un libro físico o sea una aplicación digital en su celular, probablemente incluye la palabra llamado o comisión de Isaías o algo por el estilo. Pero hay un aspecto particular del llamado de Isaías que me confunde un poco. Se podría argumentar que en realidad no fue un llamado. Corríjanme si me equivoco, pero leímos el mismo pasaje hace algunos momentos, y para mí, al leerlo, suena más como que Isaías se ofreció. No fue tanto un llamado, sino que Isaías se ofreció. Sí, tuvo una experiencia sobrenatural, vio esta visión angelical, pero en ella Dios nunca se dirigió a Isaías. Dios no forzó la mano de Isaías.
Isaías simplemente se encontró de pronto en la presencia de Dios y escuchó a la deidad preguntar: ¿quién irá por nosotros? Dios vio que la nación estaba en una espiral descendente hacia la destrucción y estaba buscando a alguien que se levantara con un mensaje de redención de parte de Dios. Pero nunca se dirigió a Isaías. Al contrario, en libertad consciente, Isaías se ofreció como voluntario y dijo: heme aquí, o aquí estoy yo, envíame a mí. Esto se me hace muy importante, iglesia, porque es un recordatorio de que el llamado de Dios no es para unos cuantos especiales. El llamado de Dios es para todos. Algo que me encanta de Vital es que se puede sentir tangiblemente la presencia de Dios en este lugar. Quizás no vemos ángeles, quizás no vemos el trono, pero se puede percibir que el Dios altísimo de toda la gloria está entre nosotros, reunión tras reunión. Estamos en su presencia todos los domingos y es lo que más agradezco a Dios por Vital, el hecho de que cada reunión se puede sentir su presencia en este lugar, que hay un mover del Espíritu Santo en cada servicio, se están salvando, restaurando y transformando vida. Podemos sentir que Dios habita las alabanzas de su pueblo y los efectos son verdaderos y tangibles. Quiere decir entonces que todos en esta sala deberían ser un Isaías, respondiendo a esa majestad, a ese poder, a esa presencia, diciendo: aquí estoy yo, envíame a mí. Tristemente, sin embargo, demasiados cristianos piensan de su fe únicamente en términos de lo que sucederá cuando mueran. Muchos han reducido la salvación a una póliza de seguro para salir del infierno y entrar al cielo. Y de hecho esta es la crítica de muchos no creyentes hacia los creyentes, que vivimos dentro de una burbuja con el cerebro lavado y que estamos tan conscientes de la eternidad que no servimos en el presente. Pensamos tanto en el cielo que no servimos en la tierra. Ahora, me parece una contradicción, porque el que realmente está pensando en el cielo no quiere llegar solo al cielo. Sabe que tiene su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, sus amigos, seres amados, que si realmente tienen a Dios en el corazón, ellos van a sentir una carga por aquellos que no conocen al Señor. Van a adoptar una causa, van a ayudar al necesitado, van a levantar al caído, van a ministrar al quebrantado, van a compartir el amor de Jesús, van a ser altruistas y generosos, van a extender la mano al necesitado. Dígame si es cierto o no. Pero repito, muchos han reducido la salvación o piensan solamente en ella en términos de lo que va a suceder cuando mueran. Pero si de eso se tratara el todo de la salvación, ¿por qué Dios no nos lleva inmediatamente al cielo en el momento en que aceptamos a su Hijo Jesús como Señor y Salvador? Si de eso se tratara el todo de la salvación, entonces cuando hagamos la confesión de fe, que venga Cristo, que ya nos lleve. Pero nuestra realidad es que vivimos en este mundo. ¿Por qué nos mantiene Dios en este mundo caído? Obviamente porque hay un ministerio para cada uno de nosotros que cumplir. 1 Corintios 12, el versículo 7 dice que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Cada uno de ustedes tiene un don que Dios le ha dado, una especialidad, algo que se le llega, que se le hace, que se le viene natural. Y si usted me puede decir qué es eso que es tan natural para usted, yo probablemente lo puedo encaminar y le puedo apuntar hacia dónde está su ministerio, dónde está el propósito de Dios para su vida. Y le puedo decir que la iglesia es el mejor lugar para que las personas descubran, desarrollen y desplieguen sus dones espirituales. La iglesia es un lugar perfecto para desarrollarnos.
y madurar en nuestro proceso para llegar a ser la bendición que Dios quiere que seamos. La promesa sobre el patriarca Abraham era: serás bendecido para ser bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, por adopción, por medio de Jesús, nosotros tenemos derecho a las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham, pero seremos bendecidos para bendecir. Tenemos que estar activos en el mundo, marcando la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos creyentes, en cambio, se estancan. Debiéramos como iglesia ser una autopista que envía a todas estas personas talentosas a marcar una diferencia en el mundo, pero en cambio a veces reflejamos un embotellamiento causado por un accidente automovilístico. Si los ha visto a veces en la carretera. Estamos en el Valle del Río Grande. ¿Para qué nos hacemos? No deberíamos estar experimentando atascos de tráfico, excepto quizás por algunos desvíos o retrasos de construcción. Pero usted no me dejará mentir que la mitad de las veces que usted va allí atorado en el tráfico y que no avanza la fila, para cuando llega el problema, se trata de un pequeño choque de guardarrabos que ocurrió más allá en el camino, al otro lado de la autopista. No está ni en su carril. Pero ¿qué pasa? Dije guardarrabos, ¿en de guardabarros? Apenas me pesqué. Pues guardarrabos los que se retienen los guardabarros, ¿sí? Entonces pero se da cuenta que el problema está un poquito adelante, al otro lado de la carretera, ¿sí o no? Y es causado por la cantidad de conductores que reducen la velocidad, echan un vistazo, quieren el chisme, pero no tienen ninguna intención de detenerse para ayudar. Ahora nos reímos del tráfico, pero la iglesia muchas veces nos portamos igual. Vemos la necesidad a nuestro alrededor, nos detenemos para echar el vistazo y para saber el chisme, para tomarle foto y subirlo al Facebook, al Insta, ¿sí? Al TikTok, pero no tenemos intenciones de ayudar, no tenemos intenciones de hacer algo al respecto. Y yo creo que una de las razones por qué esto sucede es porque muchos cristianos no entienden el llamado de Dios sobre sus vidas, malinterpretan este llamado y por ende no sirven activamente en el ministerio. Debo decirle entonces que no todos los encuentros con Dios suceden desde una zarza ardiente como Moisés, o desde una luz resplandeciente del cielo como Pablo. No todos los llamados suceden con una visita de ángeles como con María y con José. Claro que Dios ciertamente puede señalar a ciertas personas para propósitos específicos, revelándose a ellos de una manera única y sobrenatural. Pero lo que pasa es que cuando esto no sucede, demasiados creyentes asumen que no están llamados al ministerio. Pero cuando miramos toda la escritura, vemos que en realidad, dice Mateo 22, versículo 14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los elegidos son aquellos que han entrado en una relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Los elegidos son aquellos que han permitido que el Espíritu Santo los eleve a la presencia de Dios y han escuchado allí el llamado, como lo hizo Isaías: ¿quién irá por nosotros? Los elegidos son aquellos que responden como respondió Isaías: aquí estoy yo, envíame a mí. Es decir, no todos van a tener una experiencia angelical, radiante, sobrenatural, fuera del cuerpo. Dios está buscando gente que, aunque no escuchen una voz audible, sepan discernir el corazón de Dios y que no se excusen: pues es que Dios no me habló, es que no se me abrieron los cielos, es que no vino un profeta. No, Él está
buscando a gente que diga: sé discernir el corazón de Dios, veo la necesidad a mi alrededor, yo sé que Dios necesita gente para estos tiempos. He aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Amén. Pero si escucho o no el llamado de Dios depende del estado de mis oídos espirituales y de la disposición de mi corazón. Y si escuchas el corazón de Dios hoy, mi esperanza es que, como Isaías, también Dios te comisione, que Dios te use, que Dios te bendiga para ser de bendición, que lo haga todo de una manera sobrenatural. Quiero señalar a través de la experiencia de Isaías rápidamente lo que se necesita para servir a Dios con esa disposición. Hay 4 cosas para los que toman apuntes y vamos rápido. Número 1, se requiere valentía. Diga conmigo: valentía. En estos tiempos no es conveniente ser cristiano. Cada vez más se está volviendo un asunto de valentía. Aunque disfrutamos de muchas más libertades que otros creyentes en otras partes del mundo, aún aquí cada vez más la hostilidad en contra de los cristianos va aumentando, porque representamos ciertos principios, nos paramos firmes sobre ciertos valores. Y en una época de relativismo, el que nosotros creamos en un Dios absoluto, en una fe absoluta, en una salvación absoluta que viene por medio de Cristo. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad, el camino, no un camino, la verdad, no una verdad. Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes creer un montón de cosas, pero el verdadero creyente sabe, reconoce y cree que la salvación es por medio de Jesucristo. Y entonces, en un mundo de relativismo, de tolerancia y aceptación a todos, que no estamos en contra de la aceptación y la tolerancia, pero también tenemos que pararnos firmes en los absolutos de Dios. Y cada vez más se está volviendo el medio ambiente hostil hacia los creyentes. Entonces se requiere valentía, y vemos esto en el llamado de Isaías. El versículo 1 nos dice: todo esto sucedió el año en que murió el rey Uzías. Dice Isaías: vi al Señor sentado en un majestuoso trono. El año en que murió el rey Uzías, quiero decirles, fue un tiempo de tumulto personal y político para Isaías. Políticamente hablando, el rey Uzías fue uno de los más grandes líderes de Judá. No era un hombre perfecto, pero era un tremendo líder. El pueblo de Dios disfrutó 52 años de paz bajo el liderazgo de Uzías. Pero la muerte del rey no solamente fue un evento de estado. Hablando personalmente, algunos eruditos sugieren que Isaías y el rey eran primos hermanos. Definitivamente eran amigos, eso lo sabemos, tenían una relación personal y profunda. Y no siempre era el caso que un profeta disfrutaba de favor ante el rey. Y ahora Isaías había perdido a su primo, había perdido al rey. Si antes tenía palanca con el gobierno y con el rey, ahora ya el rey había muerto. Entonces la muerte de Uzías sacudió los cimientos no solamente de la nación, pero de la vida de Isaías. Isaías pudo haber entrado en un modo autoconservación, podría haberse escondido, podría haber dicho: no tengo garantías que el próximo rey va a tener aceptación hacia mi ministerio y mi mensaje, mejor me escondo, no quiero molestar a nadie, no quiero que me tachen de intolerante, entonces déjame, quedo callado, no quiero que me cancelen, déjame, no digo nada. Él pudo haber dicho eso, pero hay un problema. En ese mismo año en que murió el rey Uzías, Isaías recibió una revelación. Es un recordatorio que a veces Dios se te revela más en tu momento de dolor. Dios se te revela a veces más en tu momento de afrenta y de aflicción y de pérdida, porque a veces Dios tiene que sacudirte los cimientos y quitarte las dependencias que tenías para que tú veas que Él es el único que nunca te va a fallar. Él es el eterno Dios, siempre estará contigo. Aun cuando Isaías pudo haber estado preocupado por lo que vendría, recibió esta revelación, una escena celestial y angelical. Isaías vio al Señor sentado en un trono majestuoso
Y este era un mensaje poderoso para Isaías, porque era un recordatorio. Dios le estaba diciendo: hey, Isaías, murió Uzías, pero yo no he muerto. Era un mensaje: Isaías, terminó el reinado de Uzías, pero Dios todavía está sentado sobre su trono. El trono de Uzías está vacante, pero el de Dios está ocupado. La voz de Uzías quedó en silencio, pero la de Dios sigue hablando con estruendo. Estoy aquí para decirle a alguien esta tarde: aunque no estés viviendo la mejor temporada, la más conveniente de tu vida, te puedo decir: ten ánimo, porque Dios todavía está en su trono. Puedes estar atrapado en una situación fuera de tu control, pero Dios nunca ha perdido el control. Es posible que hayas sufrido una pérdida significativa en tu vida, pero todavía tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Isaías pudo haber sentido que su mundo se derrumbaba, pero desde la perspectiva del cielo recibió esta visión, para tener la perspectiva del cielo de que la gloria de Dios llenaba toda la tierra. Y luego dice que las faldas del manto de Dios llenaban todo el templo. Déjeme explicar esto. Los reyes de antaño, cuando entraban a la guerra, a la batalla, después de derrotar a un ejército, cortaban una parte de la túnica del rey derrotado y la cosían en la cola de su propia túnica. Entonces cada conquista iba aumentando el tamaño de las faldas de las túnicas del rey. Cuanto más larga era la túnica, señal de las victorias que había ganado. Cuanto más largas las faldas del manto, más poderoso el rey. Entonces quiero que mires esto. Dios estaba calmando los temores de Isaías con esta visión. Le estaba diciendo: Isaías, no voy a revertir el problema. Uzías sigue muerto, pero te voy a revelar mi poder y mi presencia divina. Soy un Dios guerrero, victorioso. Nunca he perdido una batalla. Mira las faldas de mi manto que llenan el templo. Y así como he ganado otras batallas, voy a pelear las tuyas. Y si yo soy vencedor, tú serás más que vencedor. Estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Isaías no tenía que temer si sería eficaz en su ministerio sin el rey Uzías en el trono, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores todavía estaba sentado en su trono. Pero sí iba a requerir de valentía. Pero ¿qué fue lo que motivaba a Isaías? También le motivaba la gratitud. Di conmigo: gratitud. Cada vez que recibes una revelación de quién es Dios, eso exige una respuesta. Y cuanto mayor sea la revelación, mayor debe ser la respuesta hacia Él. En esta escena que vio Isaías, vemos que incluso los ángeles están respondiendo ante esta escena de Dios en su trono. Versículo 3: se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Me hace recordar esas escenas que vemos a veces los viernes aquí en el valle, con el alboroto del fútbol americano escolar. Creo que la temporada empezó esta misma semana. Entonces algunos ya fueron a su primer partido. Ayer o antiero fueron a ver a su sobrino, a su hijo jugar. Pero a mí me da curiosidad cuando veo a las porristas, unas desde un extremo del estadio gritándole a las del otro extremo en el estadio. La afición, las porras. Y ahí están las cheerleaders: we got spirit, yes we do. ¿Sí? Y luego las otras: we got spirit, yes we do, how about you? Y luego las otras: we got more, we got more. Y ahí se están tirando la papa caliente con las porras. Les pinto esa escena porque es básicamente lo que estamos viendo aquí. Dice que se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Lo decían los de acá y luego los ángeles de acá respondían: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Me imagino que los de acá gritaban más fuerte: santo, santo, santo. Y esta es la escena. Y es un recordatorio para nosotros que la adoración nunca fue un deporte para espectadores. Cuando Dios se está moviendo, cuando Dios trae revelación, los adoradores deben responder.
Cuando Dios se mueve cada domingo en Vital, si alguien está cantando santo por acá, alguien debe estar respondiendo santo por acá. Si alguien está gritando aleluya por acá, alguien debe estar gritando aleluya por acá. Si la palabra de Dios se está predicando desde acá, alguien allá debe decir amén, gloria a Dios. Y si alguien está sirviendo y ejerciendo su don en una área, los demás deberían estar haciendo lo mismo en otra área. Porque nos alimentamos unos a otros en la adoración. Porque la única respuesta adecuada al poder y la presencia de Dios es la gratitud, que nos lleva a decir: aquí estoy yo, envíame a mí. Está claro en el texto que Isaías se sintió indigno de este encuentro con Dios. Fue un encuentro que le cambió la vida radicalmente, porque resaltó tan claramente el contraste entre Isaías y el Señor. Quizás Isaías se consideraba un hombre bueno en términos generales, pero la gloria y la majestad de Dios, yuxtapuestas con la pecaminosidad de Isaías, lo devastaron. Dice el versículo 5 que se dijo: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Pero he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Es que en tiempos bíblicos, quien veía la gloria de Dios no sobrevivía el suceso. En ocasiones vemos que Dios mostraba su gloria, pero en medidas limitadas. Y aún así los que miraban el reflejo, los que miraban el esplendor del Señor, caían postrados, boca abajo, atónitos, asombrados de la escena. Y aquí está Isaías, que vio al Señor sentado en su trono y pensó: no voy a sobrevivir esto, no voy a salir de esto con vida. Entonces, cuando viene el Señor y le perdona y lo prepara para el ministerio, esto hace brotar de dentro de Isaías un sentido de gratitud. Comparado con la mayoría de los hombres, Isaías era un hombre de máxima integridad, pero aún él estaba abrumado por el esplendor y la santidad de Dios, que no anticipó sobrevivir este momento, mucho menos salir de él con un ministerio profético. Entonces, ¿cuál fue su compulsión? Agradecimiento, que lo llevó a decir: aquí estoy yo, envíame a mí. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. Pensar que un Dios tan puro y perfecto no solo nos perdone, siendo tan pecadores nosotros, no solamente nos redima, sino también que nos invite y nos permita el privilegio de asociarnos con Él y de servir como embajadores de Cristo y ser bendecidos para bendecir. No sé usted, pero eso me parece increíble, y creo que la única respuesta adecuada es también un agradecido: aquí estoy yo, envíame a mí. Se requiere valentía, se requiere gratitud, y número 3, se requiere convicción. Diga conmigo: convicción. La gratitud de Isaías, como mencioné, nació de un sentido de convicción. La vista de un Dios santo y el sonido de un himno santo produjo un sentimiento de culpa en Isaías. Afortunadamente, Dios lo liberó de su pecado y de su indignidad y lo preparó para el llamado. Y en un acto simbólico de la gracia purificadora de Dios, nos describe Isaías, versículo 6: volvió hacia mí uno de los serafines con una brasa que había tomado del altar con unas tenazas, tocó mis labios con él y dijo: mira, este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa es quitada y tus pecados son perdonados. Esta mención de los serafines, no me pierdan aquí. Esta mención de los serafines, por cierto, es la única en todas las escrituras. Los serafines eran una categoría de ángel, si lo quieren llamar así. La palabra hebrea, serafines, significa seres ardientes, y relaciona a estas criaturas angelicales con la santidad de Dios. Los serafines están directamente ligados a la santidad de Dios. En otras palabras, como todas las criaturas de Dios, los serafines también fueron creados con una anatomía para funcionar en su hábitat natural. ¿Cuál era su hábitat natural? La presencia de Dios.
si las aves tienen alas para volar, los peces tienen branquias, escamas y colas para estar en el agua, los leones tienen un fuerte rugido, una fuerte masa muscular y una excelente visión nocturna para vivir en la selva. También los serafines Dios los creó con la anatomía requerida para sobrevivir en su medio ambiente. El versículo 2 nos dice que los serafines tenían cada uno 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Mire este detalle: 2 de sus 3 pares de alas les permitían cubrirse mientras estaban en la presencia de Dios. 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies. Y solamente 2 de sus alas servían para volar. En otras palabras, mientras que solo 2 alas les permitían llevar a cabo la obra del Señor, se requerían más, 4 alas para estar en la presencia del Señor. Esta es una revelación para Isaías y para nosotros, que no debemos gastar más tiempo y esfuerzo sirviendo al Señor que estando en la presencia del Señor. Si no estás en la presencia de Dios, no tendrás nada que dar. Se requiere más estar en su presencia que servir, porque si hemos de ministrar a otros, primero tenemos que permitir que Dios nos ministre a nosotros. A Dios le importa más tu ser que tu hacer. Algo que me sorprende de las nuevas generaciones de predicadores. Todavía me creo un joven predicador y siempre seguiré siendo joven de corazón. Pero ya me toca a veces ir a lugares y que me dicen: pastor, yo recuerdo cuando usted vino a un campamento juvenil hace 20 años, y oh, santo Dios, hace 25 años, y Dios me llamó al ministerio. Y ya me toca ver las nuevas generaciones levantándose, nuevas generaciones de evangelistas, predicadores. Pero lo que más me está molestando de esta nueva ola y esas nuevas generaciones, les veo mucho potencial y sé que Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, pero veo que esta nueva generación es la que más profetiza y la que menos ora. Quieren hablar todos por Dios, pero no hablan con Dios. ¿Está conmigo? Entonces sucede algo. Queremos que no nos cueste. Tenemos que aprender. En este aspecto sí hay que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a demorar en la presencia de Dios, a estar con Él, a platicar con Dios, a orar. ¿Por qué tenemos que pasar esto? Porque se requiere más estar en la presencia de Dios que hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tu nivel de eficacia en servir a Dios se basa en tu nivel de intimidad con Dios. Número 4, y termino. ¿Qué se requiere para servir a Dios con esta disposición que tenía Isaías? Gratitud, convicción, valentía, y por último se requiere compasión. Diga conmigo: compasión. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. La disposición de Isaías nos invita a reflexionar sobre la nuestra. ¿Estamos nosotros hoy escuchando la voz de Dios? ¿Estamos discerniendo el corazón de Dios? Según los estándares de la mayoría de las personas, Isaías era un buen hombre. Sin embargo, él mismo se vio tan corto de los estándares de Dios. Y sin duda, ver su condición, la condición de su alma, le permitió también considerar la condición de quienes lo rodeaban en su vida diaria. Si él, siendo un hombre íntegro, bueno, espiritual, se sintió un hombre sucio y pecaminoso, un hombre cuyos actos de justicia eran como trapos de inmundicia ante un Dios perfectamente santo. Y quizás esto despertó en Isaías una compasión. Wow, si yo estoy así, imagínate el resto de mi familia, imagínate el resto de mis vecinos, imagínate mis seres amados, imagínate la gente de la nación, la gente con la quien tengo contacto todos los días.
captó una visión del estado perdido de la nación. Entonces se ofreció porque vio la necesidad que otros tenían de Dios. Hoy en día hay una necesidad aún mayor, necesidad de trabajadores en el reino de Dios. ¿Y qué oportunidad está delante de nosotros? Dios quiere que veamos a la gente del mundo como Él los ve, perdidos y sí, camino al infierno, pero redimibles como Isaías. Y si somos honestos, tenemos que admitir, la mayoría de nosotros, digo, no soy el Moisés de nuestra época, tú no eres el Pablo de nuestra época. Somos personas comunes que vivimos vidas ordinarias, pero esto no significa que seamos menos importantes en el reino de Dios. Dios desea y puede realizar grandes cosas a través de nuestras vidas. No tienes que tener una experiencia fuera del cuerpo. Todo lo que necesitas es abrir tus ojos a la necesidad que te rodea, pararte en la presencia del Señor y pedirle que el Señor rompa tu corazón por lo que rompe el suyo. Y dice la Biblia, habiendo contemplado la gloria de Dios, habiendo escuchado del corazón de Dios, ¿quién irá por nosotros? Isaías se dio cuenta que no había mejor respuesta que esta: aquí estoy yo, envíame a mí. Hoy en día, hoy domingo, solamente resta una pregunta más. ¿Cómo responderás tú? Dios sigue haciendo el mismo llamado. Quizás tú piensas y dices: pastor, pero yo no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer, no tengo muchos talentos. ¿Sabe que usted está viendo a alguien que se considera de poco talento? Recuerdo que crecí con un complejo porque era el menor de 5 en mi familia, y todos mis hermanos mayores y mi hermana, todos podían hacer todo mejor que yo. Todos eran más inteligentes, tenían mayor conocimiento, más experiencia. Y crecí con un complejo. Yo decía: wow, yo no sirvo para nada. Me gustaba la música, no soy el mejor cantante, nunca aprendí un instrumento. Me apasionaba el deporte, el baloncesto, nunca fui el mejor deportista. Y yo siempre enfocándome en mis limitaciones. Y un día le pregunté al Señor: Señor, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Si he de tener un futuro, ¿cómo me vas a usar? Empecé a observar en esa época de mi vida ciertos detalles. Mi papá a veces me paraba enfrente de sus amigos pastores y les decía: cuéntales ese chiste que me contaste el otro día. Y yo veía que los pastores, los ministros, oradores, profesionales, podemos llamarles, estaban así escuchándome contar mi cuento, mi historia, el chiste. Y yo decía: wow, a lo mejor eso es lo mío, contar chistes. Voy a ser comediante. Y lo decía: no, se me hace que no es por ahí. Y lo decía yo: bueno, a lo mejor puedo ser maestro, enseñarle a los niños, pero no tenía la paciencia. Y dije: no es por allí. Hasta que un día me di cuenta, quizás esto es lo mío. Un amigo me llamó y me dice: estoy empezando una compañía productora, queremos traer eventos cristianos al valle, y quiero que tú seas el vicepresidente y que seas el maestro de ceremonias. Y pues el maestro de ceremonias era de hacer tiempo entre artistas y cantantes y músicos, ¿no? Y bandas. Y si había un problema técnico y me decían en el oído: 10 minutos, y yo pues ahí tenía que hacer un stand-up de 10 minutos y hacer algo. Y así lo hice. Viajé con Afeni, ¿verdad? Y créalo o no, Jesús Adrián cerraba mis conciertos. Créalo o no, amén, cerraba mis conciertos. Lo hice. No sé qué. Pero ellos me recuerdan que yo hacía eso, las transiciones. Y luego un día se me ocurrió y digo: wow, si lo único que yo sé hacer es contar una historia, un buen cuento, un buen chiste, la mejor historia de todos los tiempos está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y es donde yo empecé a sentir un llamado sobre mi vida. Soy líder de todo el personal aquí en Vital, pero aún ellos le van a decir quizás que no soy el mejor líder. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque tengo un don, una habilidad.
Y con eso Dios dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cada uno de ustedes tienen un don. Cada uno de ustedes pueden hacer algo por el Señor. Nunca menosprecies, nunca subestimes el poder de tu sí. Sí, Señor, acepto. Aquí estoy, envíame a mí.